Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Hoy tenemos por delante un episodio muy potente, con una persona muy potente y con un tema muy potente. Hablamos con Alicia Chavero de pensamiento crítico. Ya sabéis que nosotros hablamos mucho de pensamiento crítico, en todas las conversaciones casi está implícito, o hablamos de la importancia que tiene incorporar partes del pensamiento crítico en diferentes partes de la organización. Creemos que es una cosa que es obligatoria y bueno, Alicia también lo cree. Ella es una persona que divulga mucho sobre esto, no solamente divulga, sino que forma a muchas personas, ayuda a muchas organizaciones a incorporar esta parte del pensamiento crítico en sus procesos y nos lo ha contado en un episodio de 1 hora. Le agradecemos mucho su tiempo porque sabemos que es limitado, pero nos ha gustado mucho conversar con ella. Esperamos que os guste mucho esta conversación, que aprendáis, pero que también podáis parar un segundo, reflexionar, que es lo que siempre decimos, y después empezar a cambiar ciertas cosas. Veréis que al final del episodio hay unas muy buenas recomendaciones que hace Alicia. También quería aprovechar esta entradilla para adelantaros que hay algunas partes del vídeo, para los que nos veis en YouTube, que no se ve muy bien, que cambia el color de la imagen, pero bueno, es una cosa leve. Queríamos adelantaros para que no os sorprendáis. Hemos tenido un error ahí en la grabación, no sabemos muy bien por qué, pero lo hemos intentado solventar y creemos que ha quedado muy bien. Así que nada, disfrutad y nos vemos pronto en otro episodio. ¡Chao! Bienvenida, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien hallada, muy bien, muy contenta de estar aquí. Bueno, pues más contentos estamos nosotros de que estés aquí. Teníamos muchísimas ganas, llevamos tiempo intentando que llegara la entrevista y teníamos muchas ganas porque es que el tema de hoy es un tema que para mí y para David, vamos, estamos muy flipados con este tema, pero es un tema muy importante y creemos que es una cosa que además urge meter en la sociedad. Y obviamente el mundo empresarial, que viene de la mano, pero al final es un tema importante. Antes de entrar, ¿vale?, el tema, vamos a hablar seguramente también del cursazo que tienes en el Instituto de Tramontana, que queremos que nos expliques un poco. Pero antes de hablar, para aquellos que no te conozcan, que es raro, que probablemente haya gente que no te conozca, en el mundo más LinkedIn y demás, ¿quién es Alicia? Pero no solamente quién es Alicia, es ¿qué te mueve a ti en este mundo? Joder, empiezas fuerte, ¿eh? Bueno, Alicia es una persona que se dedica al mundo de la consultoría. Bueno, llevo toda la vida dedicándome al mundo de la consultoría de innovación y de diseño estratégico, con todo lo que eso conlleva, que es un mundo un poco amplio, pero bueno, fundamentalmente ayudando a empresas a que mejoren los productos y servicios y las experiencias de cliente que tienen. Y parte de mi vida, o sea, mi vida se divide en dos porque hay una rama de consultoría que llevo 15 años en ella, pero luego también mi pasión y una de las cosas que me mueven es la formación. La formación en metodología de innovación, en metodología de diseño, etcétera, etcétera. Y de un tiempo a esta parte, pues además de cultivar el pensamiento creativo de la gente, pues he decidido dedicarle tiempo y cariño y esfuerzo a darle voz y formación a la otra cara de la moneda del pensamiento de diseño, que es la parte más analítica y pensamiento crítico. Y me dedico a eso, a la formación, a la divulgación y todo. ¿Qué me mueve? Pues realmente yo creo que lo que me mueve es intentar desde la parcelita de influencia o de impacto que yo pueda tener, pues hacer que la gente aprenda a pensar mejor, aprenda a tener herramientas para mejorar su toma de decisión, para hacer las cosas con más sentido, para tener un poquito más de conciencia respecto a lo que tiene valía y lo que no tiene valía, y un poco pues aportar mi granito de arena, como siempre digo, hacer del mundo un mundo más amable, más humano y menos raro, que esa frase no es mía, sino de una canción maravillosa de María Jiménez. Eso es así la vida. O sea, que de alguna manera, Alicia, ha aparecido el pensamiento crítico, ¿no? Sí. En esa faceta más de formadora y entiendo además que empezó por ti, ¿no? Por darle vueltas a qué estaba pasando en tu cabeza, en la cabeza de los demás, cuál es la verdadera realidad, ¿no? Que de alguna manera el pensamiento crítico te ayuda en eso. Pero ¿por qué crees tú que de repente el pensamiento crítico se ha puesto de moda
ahora en estos tiempos. ¿Qué puede ser? ¿Qué hipótesis crees que tiene el que ahora se hable tanto del pensamiento crítico? Bueno, esto sería, con esta pregunta podríamos llenar la hora de podcast. Ayer justo tuvimos una sesión de la comunidad de Design for Permanence en la que estuvimos hablando sobre la actitud del pensamiento crítico y un poco ciertas reflexiones. Y si tuviera que elegir una respuesta a tu pregunta, yo creo que me basaría en que de un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta como sociedad que hemos perdido la capacidad de poder discutir y conversar en torno a la verdad de las cosas. Porque existe una verdad, pues sí, ¿no? Sí existe, bueno, y aquí podríamos filosofar mucho sobre ella, ¿no? Y la verdad es inalcanzable y uno tiene una aproximación muy parcial, ¿no? Tú accedes a la realidad desde un lugar muy pequeño, lleno de sesgos ¿no? y de limitaciones, y en esa búsqueda de la verdad, pues tú no la posees, sino que está ahí fuera y quieres acceder a ella. Y como me mueve el acceso a la verdad, pues siempre tengo que andar contrastando con el resto cuál es la versión correcta o idónea, ¿no? de esa realidad. Y en ese contraste y en esa necesidad de saber qué es lo que tú ves y lo que yo veo y cuál de las dos visiones es la más acertada, necesitamos racionalizar nuestro pensamiento, necesitamos expresarlo de una manera correcta y poder compartir ideas y argumentos para que a los dos nos ayude a tener una visión más cercana a la verdad o a la realidad de aquello que estamos discutiendo. Y cuando nos encontramos en ese lugar, pues parece que nos faltan herramientas, que no somos capaces, que al final tenemos ciertos discursos como que, bueno, esta relativización, ¿no? Al final no es tu opinión y es la mía, las dos son válidas, pues, ¿para qué nos vamos a poner de acuerdo si esto va de que tú toleres mi visión del mundo y yo tolere la tuya? Y no es tanto que tengamos que buscar un lugar común, sino el del respeto a la diversidad y todo este tipo de elementos que parece que no son suficientes para poder lidiar con la complejidad del mundo del día de hoy. Entonces yo creo que a la sociedad como conjunto y al individuo como particular del día a día, pues nos estamos dando cuenta de que necesitamos volver a situarnos en ciertos aspectos del conocimiento relacionados con el pensamiento que nos ayuden a lidiar con el día a día y con esta frustración o con esta incertidumbre que tienen que ver con ya no sé lo que es verdad de lo que no, ya no sé qué creerme cuando accedo a la información, ya no sé si este periódico, si esta publicación, si esta imagen, si este vídeo que estoy viendo me está relatando una verdad y por tanto me está aproximando a entender el mundo o me está alejando porque me está generando muchas capas de ficción que me están impidiendo, por así decirlo, entender mejor quién soy, qué hago, cómo puedo tomar mejores decisiones, cómo puedo mejorar mi vida, la de mi familia, la de mis amigos, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Sí, que quizás se ha adelantado y ahora crece tanto porque ya afecta mucho a la vida personal, ¿no? No solo en el trabajo, en la vida laboral siempre ha habido esos marcos, ¿no? Pero siempre, como había sido jerárquico, pues de alguna manera estaban contenidos. Pero en la vida personal ya mucha gente, oye, que mis hijos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Por qué están tomando estas decisiones tan pronto, no? Sí, además esto que dices de los hijos yo creo que también ha sido como un disparador muy interesante. Las generaciones que hoy tienen hijos que están en torno a los 10, 12, 15 años, yo creo que están mucho más preocupadas y sensibilizadas que lo que sucedía hace a lo mejor 20, 30 años, porque saben que sus hijos están teniendo un acceso a la realidad mediado por ciertas tecnologías y mediado por espacios de entornos digitales que pueden estar provocando y que sabemos que están provocando muchas problemáticas en torno a su capacidad de socializar, de su capacidad para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto, está provocando problemas de salud mental a nivel generacional y quieras o no, yo imagino, yo no tengo hijos, ¿no? Pero que como padre dices, ostras, ¿cómo le pongo remedio a esto? ¿Cómo puedo incidir en que esta nueva generación que viene y que será adulta dentro de poco, pues no cuente con una visión del mundo que se aproxima a una mentira gigantesca y no a una realidad que yo sí vivo, ¿no? Claro. Y para esto un curso, ¿no? De repente aparece un curso que yo ya, sinceramente, te lo he dicho muchas veces que me dices que soy un flipado, pero a mí me parece el mejor curso que he hecho en mi vida. O
Sinceramente, Gracias. primero porque yo quizá iba como predispuesto a abrir mente, a cambiar mi manera de pensar. Vengo muchos años ya también trabajando esto, pero me parece brillante el curso. Vamos a hablar un poquito de esto. El curso lo haces en el Instituto de Tramontana. Ujú. Y bueno, a él también yo creo que le gustó. O sea, hemos hablado muchas veces. No paramos de... Para nosotros siempre te vemos como una referente en esto, porque nosotros parte de lo que hacemos en Sofira tiene que ver con el pensamiento crítico. Ayudamos a organizaciones a trabajar mejor, a tomar mejores decisiones. Entonces, esto tiene que estar por debajo. Entonces, para nosotros eres muy referente en este sentido. O sea, nos ha servido mucho el curso que hemos hecho y seguimos inspirándonos en lo que tú haces, en lo que cuentas y tal, porque creemos que tú vas como muy por delante de lo que se está contando. Pero bajando al curso. El curso tú lo organizas como en 3 partes a nivel estructural. O sea, tiene más, pero como a nivel estructural yo he sacado como 3 grandes bloques, que es, primero es el yo pensador, como somos nosotros, el ellos, ¿no? Y el nosotros. Es como las 3 partes en las que tú divides el curso, luego independientemente de dinámicas, cosas que haces. Pero a mí esto me parece muy interesante, porque creo que sí que es una manera bastante fácil de verlo, de cómo tenemos que trabajar los diferentes pensamientos. ¿Esto por qué es? Vale, cuando yo me pongo a pensar en cómo diseñar los contenidos de un curso de pensamiento crítico, me hago la pregunta, intento hacerme una pregunta sencilla de, vale, si yo tuviera que aplicar el pensamiento crítico, ¿cuáles son las fases o las partes en las que debería hacerlo? La primera de ellas es, para aplicar el pensamiento crítico, lo primero que tienes que tener muy claro es quién eres tú como pensador, como pensadora. ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Cómo piensas? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo son los elementos que inciden en tu pensamiento? ¿Cuáles son? Hay gente que dice, no, es que no sé qué influye. O sea, hay elementos que están ahí, ¿no? Por tanto, la primera parte siempre va a ser un conocimiento, un autoconocimiento, una revisión de quién soy cuando pienso, cuáles son los elementos que utilizo, cuáles son las posibles estrategias mentales que se suelen utilizar y qué papel cumplen algunos elementos en mi manera de pensar. ¿Qué papel cumple el lenguaje? ¿Qué papel cumplen los estados emocionales? ¿Y qué papel cumplen los marcos mentales o los modelos mentales, ¿no? Para hacer un resumen muy amplio. Cuando yo eso lo tengo entendido y por tanto soy capaz de definirme como pensadora crítica, el siguiente punto es que yo genero una construcción de pensamiento que articulo para contárselo a alguien o para contrastarlo en una conversación. Es decir, cuando nosotras nos ponemos a pensar, cómo generamos el proceso de pensamiento colectivo. Y ahí hay un elemento muy importante desde mi punto de vista, que vosotros además lo habéis machacado mucho en el curso, que tiene que ver con la calidad conversacional. Cuando yo tengo un pensamiento y tengo que traducirlo a palabras para que tú lo entiendas y me contraargumentes o entendamos un proceso de pensamiento conjunto, la calidad de la conversación va a determinar la calidad del resultado. Por tanto, tengo que entender muy bien cuáles son las mecánicas que funcionan en una conversación donde se aplica pensamiento crítico. Y por último, cuando ya nos hemos entendido, hay un elemento que es hay veces que me toca no tanto conversar y construir pensamiento colectivo, sino salir de ese marco de actuación e irme a espacios donde me toca defender una idea, plasmar una posición, pedir presupuesto para un proyecto, contarle a alguien ajeno cómo veo las cosas para que esa otra persona las entienda y utilizar el pensamiento crítico no tanto para la búsqueda de la verdad, sino para, pues oye, la búsqueda de la persuasión, la búsqueda del convencimiento y de poder expresar a una audiencia lo que creo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. Y ahí es donde entra la capa de ellos pensadores, ¿no? Y eso es como trascender del pensamiento colectivo, digamos, más íntimo, a un espacio de trabajo en el que todas nos movemos, que tiene que ver con yo tengo que expresarle al mundo quién soy, lo que digo, lo que hago y argumentarlo cuando ese mundo es ajeno a mí o a mi círculo de confianza. Y centrados en ese yo pensador, que es la primera parte en la que se centra esta formación, de alguna manera, claro, nosotros vemos la formación y en general se ve la formación como aprender algo nuevo. Pero realmente, y la sensación que tuvimos en el curso, y lo hablamos muchas veces, que no es tanto aprender, sino, bueno,
se podría decir desaprender, pero realmente el cerebro no desaprende. Lo que tú provocabas en nosotros era el aprender una nueva disciplina, ¿vale? Y que de alguna manera sustituya esa forma de pensar que teníamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la transformación que realmente quieres tú proyectar en esas personas que están en el curso, partiendo de esta premisa? Mi intención fundamental es la toma de conciencia y la deconstrucción. El ser capaz de que cualquier persona genere una metaobservación de sí misma a la hora de estructurar su razonamiento. Yo creo que es o sea, si me preguntas, oye, ¿cuál es la base del pensamiento crítico? La base del pensamiento crítico es que tú tengas una capacidad de desdoblarte y de observar constantemente lo que estás pensando y lo que estás diciendo para sobre eso poder actuar, ¿no? Y para eso, efectivamente, pues deconstruyo, intento deconstruir. Mira, ¿sabes qué? Hasta ahora tú pensabas que tu cabeza era una pieza y yo lo que traigo es un puzzle que tiene las piezas separadas. Y entonces tú de repente empiezas a verlas y dices, hostia, pues no sabía que había una pieza que era esta y no sabía que era una pieza que era esta otra, ¿no? Entonces, tomar conciencia de las piezas que conforman el pensamiento, la toma de decisión, la conversación, la facilitación de una conversación para que otros puedan aplicar mejor su análisis, y sobre esa toma de conciencia que tú puedas actuar, que tú puedas corregir, que tú puedas evaluar y que tú puedas decir, hostia, pues de repente hasta el día de hoy yo tenía una manera de abordar este tema que tenía sí o sí estas características, y me gusta mucho que os hayáis llevado esto de no aprender sino desaprender, porque de alguna forma el curso, los contenidos lo que hacen es que al darte cuenta de que hay piezas que no estabas colocando en un buen lugar, pues tú las cambias y las aplicas diferente. Y estoy segura, yo creo, ¿no?, que una de las cosas que se lleva la gente del curso es que se aproxima de una forma diferente a los grandes temas, a las grandes ideas, a las grandes creencias, a lo que hasta ahora defendía de manera vehemente, ¿no? Ahora eres más gris, yo creo, en el día a día. Eso me parece muy interesante. No, que a mí, ahí para mí es la potencia y es lo complejo de este curso. Yo también te lo he dicho, que hacer una cosa tan complicada como es el pensamiento, porque a nivel teórico, pues bueno, todo el mundo puede entender, pero el cómo ayudar a una persona a que cambie ese marco, esa manera, para mí es la clave. Entonces, esto de desaprender me parece una manera muy, bueno, sencilla de definirlo. Es, oye, que aquí no vas a venir a aprender cosas nuevas, que también, porque hay un montón de dinámicas, un montón de cosas, pero es, oye, aquí vienes, yo te voy a colocar las cosas de otra manera, tú las observas y ahí decides. Y eso creo que se hace poco a día de hoy y habría que hacerlo más, porque es que estamos como obsesionados en, venga, más cosas y más contenidos y más herramientas y venga, y ahora más inteligencia artificial y más, como siempre más, pero nunca tenemos la sensación, yo por lo menos no tengo la sensación de parar un segundo y decir, a ver, ¿qué hay? Recolocar. ¿Qué hay? Y eso me parece que este curso lo hace. Y entonces, aquí yo lo que te quería preguntar para cerrar este bloque, ¿para quién sería este curso? Porque para todo el mundo, es para un tipo de perfil. ¿Quién puede beneficiarse de esto? Yo creo que todo el mundo, pero, Yo creo que también. Pero no sé si hay algunos más que otros. Yo creo que también, yo creo que cualquier persona que le apetezca aprender sobre esto, que se sienta inquieta por, oye, quiero saber más de qué va esto del pensamiento crítico, y sobre todo gente que busque una practicidad, ¿no? Porque es verdad que una de las cosas que he querido trabajar mucho en el curso es hacerlo tangible, o sea, es bajarlo a la práctica y que no se quede en una filosofía un poco abstracta y conceptual. Y yo creo que esto también está dirigido a gente que le apetezca estar abierto a recuestionar su forma de ser y a cambiarla y a ponerla en auditoría. Porque creo que el curso de alguna manera debería invitarte, y de eso va también un poco, ¿no?, las grandes reflexiones, debería invitarte a poner en cuarentena muchas cosas que tú consideras que forman parte de tu identidad, pero que en verdad forman parte de tu ideología. Y esa distinción entre esa ideología e identidad te permite trabajar con las ideas de una forma mucho menos sufrida y sin apelarte demasiado, ¿no?, y con una gestión emocional muchísimo más inteligente
para poder replantearlas y que salgas del curso quizá, no digo siendo otra persona, porque no eres otra persona, pero sí habiendo removido algunos elementos que te han llevado a mejorar tu mejor versión, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues cualquier persona que le apetezca pasar un rato, 4 tardes en este caso, o 5 las que sean, pues Intensa. dándole vueltas. Aviso, intensas en Salíamos Intensas. Salíamos Sí. agotados. Sí, sí. Eso es verdad, yo siempre lo aviso, que es un curso muy exigente porque tienes que estar súper concentrada, tienes que estar súper atenta y porque es tal la densidad a veces del contenido que te vas a casa y te tiras una semana run. Pues a mí sí, precisamente eso es lo que me gusta, porque es que es como, para mí es como la sensación, luego una sensación de satisfacción, de decir, hostia, me está aquí dando de cabezazos y no lo entendía, pero luego lo voy desgranando y voy aprendiendo. Así que bueno, yo ahí vuelvo a dar la enhorabuena, si no te la he dado varias Muchas veces gracias. ya sobre el curso. Pero has introducido, por ir ya entrando en cosas como más concretas, hablábamos ahora de, para la gente que se está introduciendo un tema que son los marcos mentales. Sí. ¿Qué es un marco mental? Para que la gente corriente pueda entender esto, o el que no tenga ciertos conceptos, ¿qué es un marco mental? Y no sé si puedes ponernos un ejemplo de un marco mental que nos ataca en el día a día, que lo tenemos ahí. A ver, a mí me gusta explicar esto con la metáfora de una fiesta y lo uso mucho tanto en las clases cuando doy charlas y tal, porque me parece una forma muy fácil de entenderlo. Si pensar fuera una fiesta en tu cabeza, en el que hay muchos invitados, invitadas y ahí pasan cosas, el marco mental es el portero de la discoteca. Es decir, es ese tipo grande 2x2 vestido de negro, con un pinganillo en el oído, que se sitúa en la puerta de tu fiesta, que mira la cola, ¿no?, de invitados y de invitadas y que empieza a decidir quién entra y quién no entra en la fiesta. Quién tiene pase VIP y quién, por mucho que quiera entrar, no va a entrar por X motivos que tiene ese marco mental, que tiene ese portero de discoteca. Y también cuenta con un pinganillo porque internamente en la fiesta están pasando cosas que le van dando ciertas indicaciones de si tiene que dejar pasar a unos u otros en función del clima que se está viviendo dentro de la fiesta. Del clima, quiero decir, del estado emocional que se está viviendo dentro de la fiesta. Entonces, el marco mental es ese puerto de discoteca que ha construido de manera literal un espacio de entrada sobre las ideas, las creencias, los argumentos, las cuestiones que consideras que son correctas, las experiencias vitales, ¿no?, que constituyen en la puerta de entrada a que cuando tú vas a sopesar una decisión, cuando vas a decidir si vas a la playa o a la montaña, cuando vas a decidir un puesto de trabajo, cuando tienes que decidir entre 3 proyectos cuál es el más acertado, pues tú utilizas una serie de elementos y el marco mental es el que decide cuáles son válidos y cuáles no. Hay tantos marcos mentales como personas en el mundo porque al final se componen de muchísimas cosas. Son las creencias, son los valores, son las identidades, es lo que traes de tu casa, de tu familia, de lo que siempre te dijeron, esa mochila vital que, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy en las clases, a veces pregunto, ¿cuál es esa cosa que haces en tu casa que también se hacía en casa de tus padres? La cama por las mañanas, ¿no? Por ejemplo, no se puede ir sin hacer la cama, o el pan no se tira. Tremendo esto. ¿Eh? Y ahora que me ha venido yo también, no puedo ir, pero si soy como mi madre. Bueno, pues todo eso, que hay un mogollón de cosas que no te cuestionan, pero bueno, y es que están ahí, ¿sabes? Es que forman parte de mí. Bueno, pues eso que tú dices que forma parte de ti son los ladrillos, es el cemento con el que has construido ese marco mental, ¿no? Las ideologías, por ejemplo, que hoy, ¿no?, estamos tan polarizados y es una cosa que está siempre encima de la mesa, pues aunque deberían ser invitados a la fiesta, porque las ideologías no dejan de ser postulados argumentales sobre cuestiones que atañen a la construcción política de un país, al sistema que gobierna, en cómo se estructura, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Aunque deberían ser ideas y por tanto argumentos, es decir, invitados que entran y salen de tu fiesta de pensar, pues muchas veces la gente, en lugar de considerar que es un argumento que igual que entra puede salir el día de mañana porque hay otro invitado más divertido con el que te gustaría estar, la gente lo confunde y lo convierte en portero de discoteca, ¿no? Y entonces eso condiciona muchísimo, a partir de ahí,
pues con quién te apetece pasar un rato dentro de tu fiesta y con quién no. Mm, mm. Sí, de hecho, o sea, esto es como pensamos, porque pensamos como pensamos, ¿no? Y el siguiente paso, que para mí una cosa es lo que piensas, ¿vale? Pero el siguiente paso es cómo lo verbalizas, ¿no? Ya sea exterior o interiormente, ¿no? Y aquí nos introduciste un concepto que a mí personalmente me llamó la atención y me ayuda mucho, ¿vale? Que es el metamodelo del lenguaje que utilizas, ¿no? Entonces, por entender este nuevo concepto que entraría una vez que ya he pensado y más o menos he colocado y voy a tomar acción, ¿no? Y verbalizar algo, ¿qué es esto? Porque, claro, por decirlo sencillo, son generalidades. Es una de las cosas que es generalidades, ¿no? Puede ser joder, es que nadie me comprende, ese nadie Sí. me comprende, que es comprender, que es nadie, ¿no? Las cuñaleces del siglo XXI, ¿no? Eso es, sí. O siempre, o ya lo verbalizas hacia afuera, ¿no? Porque quizás es una verbalización hacia adentro, es que nadie me comprende. Pero hacia afuera es que esto siempre se ha hecho así, ¿no? Sí. Entonces, ese concepto de metamodelo del lenguaje, no sé si nos puedes explicar un poquito. El metamodelo del lenguaje yo lo extraigo de la programación neurolingüística, de la PNL, que es una de las herramientas fundamentales que se utilizan en PNL y que yo aprendí maravillosamente de un profesor que se llama Xavi Pirla, al que le mando un abrazo maravilloso desde aquí porque aprendí muchísimo con él. Y lo que viene a decir, antes hablábamos, ¿no? Las personas tenemos un acceso limitado a la realidad porque, bueno, nuestro sistema cognitivo y neuronal pues, es capaz de percibir una serie de espectro de luz, espectro de sonido, ¿no? Una racionalización de lo que está pasando en el ahora y todo eso pues, configura una foto de la realidad. Lo que pasa es que esa foto de la realidad, y esto se dice mucho en PNL, como el mapa no es el territorio, tu cerebro lo que hace es que traduce la realidad en una escala a nivel de mapa para poder manejarla y sobre eso poder interactuar. Y los seres humanos, pues se ha descubierto que a la hora de distorsionar la realidad para hacerla asimilable por nuestra cabeza, tiende a hacer tres cosas. Lo primero es que tiende a generalizar la información y a obtener, no sé, pues si tú tienes la típica imagen de un árbol con mucho detalle, de mucha hoja, pues tu cerebro no procesa tanto detalle de la hoja, de la flor, de no sé qué, sino que se queda, oye, esto es un árbol, un tronco y una forma así un poco, ¿no? La segunda fórmula que utilizamos para distorsionar la realidad es la eliminación de la información. No somos capaces de llegar al detalle de todo, y esto, entre otras cosas, porque nuestro acceso a la memoria es limitado, porque guardamos y porque las personas no recordamos, construimos constantemente cuando accedemos a la información pasada ese recuerdo, ¿no? La eliminación. Y por otro lado está la distorsión de la información, ¿no? Que es como si, ¿no? la aparición del mundo del impresionismo, de la pintura abstracta, ¿no? O como pintaba Dalí o como pintaba Picasso, ¿no? Es una distorsión de un reloj, ¿no? Que de repente un reloj siempre se ha pintado de una manera y luego es de otra. Entonces, la generalización, la eliminación y la distorsión de la información son mecanismos que nosotras utilizamos cuando hablamos y forman parte de los marcos mentales, porque hay personas que tienden más a generalizar, hay personas que tienden más a eliminar y hay otras personas que tienden más a distorsionar la información y por tanto la realidad sobre la que se expresan. Y es muy difícil definir cómo es el marco mental de alguien, pero si tú tienes una escucha activa, si te da por escuchar muy concretamente cómo habla esa persona y cómo se expresa, pues tú puedes intuir si esa persona tiende a generalizar, tiende a eliminar información o tiende a distorsionarla con algún sesgo, con alguna heurística aplicada. Incluso uno mismo. Incluso uno mismo. Puedes soltar la frase, te quedas pensando. Esto. Y si quieres ir un poco más allá, que a mí me parece un ejercicio muy interesante, pero ya es de peña que nos volvemos un poco locas con esto,
Y que eso, por ejemplo, en PNL se hace mucho, es escuchar tu diálogo interior, ¿no? Cuando tú de repente te empiezas a dar cuenta de cómo te hablas, porque estamos todo el rato hablándonos a nosotras mismas, estamos todo el rato, y nos estamos narrando constantemente lo que está sucediendo fuera, y esa es parte del estrés vital, y escuchas qué tipo de expresiones son las más utilizadas en tu cabeza, pues también te puedes dar cuenta y decir, jo, es que yo cada vez que me toca discutir con mi pareja sobre por qué deja el lavaplatos sin poner, tiendo a eliminar toda la información relativa a cuando yo dejo el baño sin recoger, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también te permite un análisis interior muy interesante y, de nuevo, si soy consciente de cómo lo hago, puedo corregirlo. Pero fíjate que ese lenguaje interior, yo creo que cada vez lo hacemos menos. También yo lo veo cuando vas a una consulta del médico y estás esperando, está todo el mundo, no está con sus pensamientos, está todo el mundo con el móvil, mirando cosas. Yo a veces me he dado cuenta que de repente estoy y digo, llevo una hora haciendo scroll y viendo vídeos absurdos que no me... o tener la tele puesta y ver cualquier cosa, eso quizás no te ayuda a tener esos momentos de diálogo. Yo además utilizo mucho cuando cocino, es como mi momento de diálogo interior, o cuando se plancha o demás, que estás concentrado en una tarea, ¿no? O incluso cuando vas conduciendo, cuando estás en piloto automático de acción, ¿no? Es cuando tienes que entrenar, ¿no? Y escucharte. Eso es. A mí eso que, fíjate, esto también un poco cómo son las cosas, porque yo me di cuenta de esto, o sea, no es que me diera cuenta yo, porque sí, dije, ¿cómo tal? O sea, yo hace 4 o 5 años así aprendí, o sea, me dio por yo voy a aprender a tocar la batería. Bueno, o sea, siempre me había como llamado la atención, digo, bueno, voy a aprender. Y fui, claro, esto es una técnica de PNL que me aplicó el tipo, el maestro, porque era un tío que se había formado mucho en esto para poder formar mejor a la gente. Y claro, tú llegas allí y lo típico es, claro, como es un proceso que requiere de entrenar un día, otro día, practicar. Yo me acuerdo las primeras veces, por lo típico, esto es una mierda, yo no tengo ni puta idea, no soy capaz, no sé qué, pero es que además verbalizado. Y lo notas, y si nadie te lo dice, es como lo normal que tienes que decir. Total. Y a mí este tío me decía, pero tú para un segundo, escúchate cómo te hablas. Dice, eso es lo primero, o sea, esto es de primero de aprender a tocar batería o cualquier cosa. Y es, primero de todo, no te puedes hablar así. Porque si te hablas así, va a ser imposible, porque tú al cerebro le estás metiendo constantemente información. Y entonces le estás diciendo que no eres capaz. Entonces no vas a ser capaz de aprender a tocar la batería. Entonces, la batería. Entonces me quedé como diciendo, hostia puta, esto me ha abierto un mundo. O sea, que yo ni siquiera. Fíjate lo sencillo que es y lo básico, es cómo te hablas. Ni siquiera me había parado a plantearme esto. Y a partir de ese momento, intenté, obviamente eso no lo cambia de la noche a la mañana, pero sí que intenté ser consciente de esto. Y ahora yo soy muy consciente de cuando veo a alguien que se está hablando fatal, que dice que todo es negativo, que tal. Es increíble. Y cómo ves que esas personas que se hablan así, es como que siempre van arrastrados. Sí. Es increíble esto. Y la visión del mundo es muy pesimista, y además también sucede que muchas de las personas que tienen ese diálogo y se hablan así es porque están replicando cómo les hablaron. Claro. Sí. Y claro, ahí empiezas a tirar de un hilo, ¿no? De hostia, pues dónde me crié, cómo me crié, cuáles fueron los valores, ¿no? Cuáles fueron las estrategias que se utilizaron en mi educación para cultivarme o para motivarme, y muchas veces esas estrategias no eran adecuadas para una salud mental positiva, ¿no? Sí. Esto es increíble, ¿no? Esto es una cosa que ahora lo ves y mucha gente seguramente cuando esté escuchando esto dirá, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Qué me digo? ¿Qué hago? Yo, recomiendo ese ejercicio de parar un segundo. Pero bueno, has sacado otro tema, estamos como desglosando. Marcos mentales, ha salido el metamodelo y ha sacado heurísticas y sesgos. Vale, esto es importante porque creo que eso también son como cosas que tenemos ahí, que no nos damos cuenta, no somos conscientes. Y además las heurísticas tienen mucho que ver con esto del piloto automático, ¿no? De cómo el cerebro son atajos, ¿no? Que utiliza yo para ir rápido y para poder tomar decisiones tomo esto. Entonces, si puedes dar como una pincelada de qué es esto, para que también el que nos escuche pues entienda y que sea consciente de lo que tiene ahí. Las heurísticas son errores sistemáticos que se producen cuando procesamos información
porque como venimos diciendo en la conversación, pues nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para acceder a la información del mundo y también tiene un mandato que es reaccionar lo antes posible al entorno para dar la mejor respuesta. Entonces, el sistema evolutivo nos ha llevado a tener unas prácticas, digamos, de ahorro energético muy interesantes y que nos van fenomenal, como por ejemplo, pues no ser consciente de tu sistema límbico ni de tu sistema cardíaco y no estar teniendo que pensar que mi corazón late todos los días. Pero al mismo tiempo, pues, oye, en el pack también vienen elementos que nos pueden distorsionar la capacidad de mejorar nuestra toma de decisión. Y una de ellas son las heurísticas, son esos sesgos cognitivos, son errores sistemáticos que se producen en nuestra forma de mirar a la realidad o de interpretarla para tener una respuesta, ¿no? Por ejemplo, pues solemos dar por más correcta o más válida la información que es más accesible, en lugar de la información que tú tienes en tu cabeza porque has tenido una experiencia previa sobre el tema o porque es algo que has leído esta mañana, te resulta más veraz que una información a la que tienes que acceder si tienes que moverte de fuente, ¿no? O el orden en el que se te presta la información pues también influye en tu capacidad de decisión, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo que tengo una amiga que es muy inteligente, muy amable, pero a veces traiciona a los restos de amigos, pues tú dirías que querías ser su amiga, no lo sé. Ahora, si yo te digo que mi amiga es una persona que traiciona al resto de sus amigos, pero es muy inteligente y es muy amable, en función de cómo yo te he presentado esa información, es muy probable que a la primera dijeras, hombre, pues si es muy inteligente y muy amable y a veces traiciona a los amigos, bueno, pues eso es a veces, no me importa tanto, porque si es inteligente y es amable, pues a lo mejor sí que la quiero conocer, pero si la primera información que me das es que es alguien que traiciona a los amigos, por mucho que luego sea amable, por mucho que luego sea inteligente, esa primera información a mí ya me ancla en un posicionamiento para decidir si la quiero o no la quiero conocer. Entonces, se han establecido, ya es la neurociencia y la lingüística también, pues ya ha sido capaz de articular y categorizar estos sesgos y estas heurísticas. 180 y pico hay, ¿no? Cada vez hay más, o sea, cada vez hay un libro nuevo en el que te dan nuevos sesgos. Entonces, como siempre decimos, pues esto los puedes eliminar. La gran mayoría no, porque se producen en tu mente inconsciente. O sea, es que tú... no eres capaz de muchas veces corregir la aplicación de ese sesgo. Lo que sí que puedes hacer es ser consciente de cuáles son y lo que existe, ¿no? Y volvemos a lo mismo, tener desarrollado esa metaobservación para que cuando yo voy a pensar entre los invitados a la fiesta, yo diga, hostia, ¿hay aquí algún sesgo? O sea, estoy aplicando algún error sistemático en mi manera de racionalizar. Pues si soy consciente, puedo actuar sobre él. Si no soy consciente, pues me va a ser muy difícil poder actuar. Esa es la primera parte de la decisión, ¿no? Y empezar a darnos cuenta de estos sesgos, estas heurísticas, estos atajos que tenemos mentales. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Porque hemos estado hablando en todo este bloque primero de nuestra mente, de yo. Entonces ahora vamos a trasladarnos, ya más o menos intentamos comprender cómo pensamos y por qué pensamos como pensamos, pero claro, ahora nos vamos a nosotros como pensadores. Nosotros como pensadores es cuando te enfrentas en una situación, ya no solo tu mente, sino que en una situación que no controlas tanto y que hay otros actores alrededor, ¿no? Entonces es yo en esta situación lo podemos llevar al mundo empresa, ¿no? Uh-huh. Que es más sencillo. Ahí en el mundo empresa, que hay unos marcos, hay unos principios que puede que no sean iguales a los nuestros, hay una forma de pensar, una tendencia a la forma de pensar que puede chocar un poco con mi mente, ¿no? Nosotros hemos aquí en el mundo empresa, además hace poco hemos hecho un podcast de reuniones, ¿vale? Porque creemos que en las reuniones es un espacio en las organizaciones en donde confluyen todos estos diferentes pensamientos de personas en torno a un marco
¿vale? Y claro, aquí lo que introducíamos un poco, lo introdujo Antonio en ese podcast que hicimos, que era el pensamiento crítico dentro de esa reunión, que son las conversaciones que estoy teniendo yo conmigo mismo y yo con la otra persona y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, el pensamiento crítico debería de ayudar a elevar la calidad de esas conversaciones, ¿no? Entonces, viendo las reuniones, que creo que es un centro importante, ¿tú cómo arreglarías el problema que hay en esas reuniones? Nosotros en el podcast dimos unas pinceladas, pero centrándonos en el pensamiento crítico, ¿qué crees que cómo se puede arreglar esas conversaciones? Bueno, primero tendríamos que definir cuáles son los problemas que queremos resolver, ¿no? Que esa es una de las grandes cuestiones que no se suele hacer en las reuniones de trabajo, identificar y empezar identificando muy bien y de manera muy clara, muy exacta, muy precisa, cuál es el problema, cuál es el tema de trabajo dentro de la conversación o de la reunión. Las reuniones son un espacio maravilloso para poder trabajar esto porque, como tú bien has dicho, como que confluyen muchos elementos en un espacio-tiempo muy relativo, que es además una sala o si estás en online, pero bueno, personas que tienen roles y responsabilidades, por tanto ya les estás atribuyendo unas características de pensamiento, o sea, ya les estás lanzando tú deberías ir por aquí o tú deberías ir por allá, que además existen problemas de jerarquías, que eso, digamos que a veces puede dificultar tener una conversación de calidad, porque la existencia de jerarquías ya delimita la importancia de la intervención, y eso puede suponer un peligro para la aplicación del pensamiento crítico cuando queremos aplanar, ¿no?, la decisión. La ausencia de facilitación, que esto yo creo que también vosotros lo vivís o lo tenéis muy, muy presente, es decir, que exista una persona dentro de esa reunión que cuente con un conocimiento para poder moderar el diálogo, para poder dirigirlo aplicando pensamiento crítico, no tanto dirigir el contenido de la reunión, que para eso están los miembros que participan, sino asegurarnos de que a cada paso de decisión que vamos tomando, a cada conclusión a la que vamos llegando, se están aplicando herramientas y técnicas, ¿no? Yo creo que eso es un factor que suele incidir en la aplicación del pensamiento crítico. Y luego hay otro elemento interesante también, que es que la gente no sabe o no conoce que hay métodos, que hay procesos, que hay herramientas, que no te tienes que volver loco ni loca para hacer una aplicación de pensamiento crítico en una reunión de 2 horas o de 1 hora, que te pueden garantizar que la toma de decisión ha seguido un proceso adecuado. Pues yo creo que hay un error que cometemos en las reuniones de trabajo, bueno, cometemos muchos, ¿no? Pero uno muy interesante que está ligado con el pensamiento crítico es que juzgamos las buenas decisiones por el resultado de la decisión y no por el proceso que hemos seguido para llegar a ella, ¿no? Interesante. Claro, porque del proceso nos preocupamos poco. Ahora nos estamos preocupando por tener datos. Datos. Necesitamos tener datos porque, claro, porque es que además, como tenemos una tecnología que nos ofrece tener muchos datos, y bueno, que sí, que luego hay que curarlos y luego que hay que tratarlos y no sé qué, pero tenemos que tener datos. Pero eso no es un proceso de toma de decisión. Tener datos es un ingrediente para cocinar. Pero y por tener garbanzos en la olla no me sale un cocido. Claro. Entonces, no nos preocupamos del proceso de la toma de decisión. Y a mí eso es una cosa que en el mundo de la empresa me llama muchísimo la atención y me parece muy flipante, porque da igual que te vayas a una empresa del IBEX 35, que te vayas a una pyme, que te vayas a un comercio, que te vayas cualquier sector, cualquier industria, es que me da igual. O sea, es que en todos los lugares tienes gente que ocupa cargos de responsabilidad, tomando decisiones que son críticas para la supervivencia del negocio, para la experiencia del cliente, para el devenir de los empleados y empleadas de la organización. O sea, tomando decisiones que afectan profundamente al contexto y al ecosistema al que pertenecen,
y que cuando tú estás presente en cómo se toman esas decisiones, se te cae la cara a los pies. Porque no hay método, porque nadie está garantizando que lleguemos a decidir que hay que ejecutar el plan A y no el plan B, haya seguido un proceso de análisis, de reflexión, de entendimiento, de presuposición, de que hemos inferido bien la información, que hemos argumentado de manera correcta, que no se nos ha escapado ninguna suposición que hemos dado por cierta, que hemos tenido en cuenta todas las conclusiones y los puntos de vista, que hemos inferido... O sea, un mogollón de cosas que cuando llegas a la decisión, bueno, pues ya está, venga, pues fenomenal. Y si la decisión fue exitosa, pues todos nos aplaudimos. Y si la decisión fue errónea, pues ahí a ver en qué nos habremos equivocado. O apuntamos con el dedo. O apuntamos, ¿no? Cuando al final el resultado de una decisión tiene un montón de factores que no van a depender de ninguno de los que estábamos sentados en esa mesa cuando se tomó esa decisión. Porque vivimos en un mundo complejo, porque vivimos en un mundo de alta incertidumbre, porque el sistema, la sistemática es compleja y en sistemas complejos hay muchos nodos, hay muchas interferencias del sistema que van a influir en que la decisión al final tome un rumbo completamente diferente al previsto, pues porque llega un COVID, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, a mí esto me llama muchísimo la atención. Me parece que es algo en lo que no se está incidiendo, por ejemplo, desde las escuelas de negocios, sí, ¿no? A lo mejor ahí, yo qué sé, tú te vas a Harvard y el método del caso es como, ¿no?, el método de la reflexión, del análisis empresarial. Pero, joder, el método del caso tiene ya 50 años o 60 y a lo mejor ahora hay nuevas herramientas que podemos aplicar, nuevas fórmulas para garantizar los procesos en la toma de decisión cuando nos estamos jugando el dinerito de la gente, el bienestar de nuestros empleados, el lugar que ocupamos en la industria, yo qué sé, ¿no? Es que esto me parece flipante. Pero, a ver, yo creo que también, o sea, yendo al final, yendo al tema de las reuniones, que no es un tema menor, es que es todo. O sea, todo lo que sucede en una organización está articulado por reuniones. Lo que pasa es que yo creo que, yendo a esto de que dices del método, o sea, es que se difumina. O sea, tenemos tanta reunionitis crónica, que lo llamamos nosotros, en el que tú estás en tantos sitios que, o sea, la toma de decisiones la tienes que hacer en el momento en el que estás ahí, porque no tienes tiempo de pensar o no tienes tiempo de organizar tu cabeza para decir, aquí estoy tomando decisiones, aquí estoy pensando, aquí estoy informando. No, se te mezcla todo porque las reuniones no tienen un propósito concreto, entonces las reuniones son para todo. Llegas ahí y es, pues bueno, venimos a hablar de esto, pero acabamos tomando decisiones. Pero fíjate, no sucede y se diluye como tú bien dices porque no nos hemos puesto a ello. Claro. Porque si tú piensas, por ejemplo, en el agilismo, el agilismo, como framework de trabajo, una de las cosas que hace que es catalogar las reuniones. Sí. Y decir, hay reuniones para esto y reuniones para esto otro, y duran esto, y pasan estas cosas, y se conversa sobre esto, y el material con el que tú llegas es este, y te articula además la toma de decisión de producto y de validación, o de el sprint, el backlog, el no sé qué, el definition of done. Y si algo ha hecho el agilismo, por ejemplo, es estructurar la toma de decisión dentro de la reunión. O sea, es casi, no voy a decir la esencia, pero entonces es como de, bueno, fuera de marcos ágiles de trabajo, que no todo tiene que ser agilismo y que tenemos que irnos a decisiones de otro tipo, podemos llegar con estructura. Coño, claro que sí. Claro, pero yo creo que hay se está todo inventado. Si es que lo que es los procesos, al final igual, o sea, porque yo un poco esto lo asemejo al proceso de design thinking, ¿no? Divergencia, convergencia. O sea, a lo mínimo, vamos. Pues esto debería ser como lo mismo, es reuniones de divergencia y reuniones de convergencia. No más, no compliques más el sistema. Entonces ya estás estructurando. Pero claro, para poder aplicar eso, Alicia, yo creo que lo que falta, que es justo lo que estamos hablando, falta mucho pensamiento crítico en uno mismo. Porque para poder hacer eso se necesita mucho liderazgo. Las estructuras, esta parte piramidal que hablábamos, jerárquica, ahí falta mucho pensamiento crítico aplicado al liderazgo de cada uno para poder hacer eso y decir, oye, yo me voy con mi equipo y yo tengo muy claro que con mi equipo yo no soy su jefe, soy su líder, soy su facilitador para que esto suceda. Entonces creo que ahí es donde, digamos, esto empieza a descabalgar, porque sí, la teoría la tenemos clara. Si yo puedo diseñar un sistema de reuniones, el problema es que yo mismo no soy capaz de aplicarlo, porque en cuanto veo, pues eso, que hay alguien que yo considero que no tal, está diciendo algo, lo corto, porque si no eso nos va a llevar más tiempo. Entonces al final está todo en la pescadilla que se muerde la cola.
para poder hacer esto yo creo que hay que hacer una parada y alguien con mucho liderazgos y con poder tiene que decir, vamos a ver, esto vamos a cambiarlo porque esto sí que nos lleva a un beneficio, que es la toma de decisiones precisamente. Si es que esto no es por hacerlo porque sí, es para tomar mejores decisiones y mucho más ahora, que es, oye, viene una tecnología que nos va a facilitar las cosas, por una parte nos va a poner más problemas, pero por otra parte nos puede facilitar, o sea, que nos puede dar más tiempo precisamente para hacer esto, para pensar mejor y para poder delegar a esto. Entonces, claro, yo lo asocio más al tema del liderazgo, más que a la estructura, a la teoría, porque todo el mundo, a cualquiera que le preguntes, lo tiene claro, pero luego por otro lado te dice, ya, pues que joder, un montón de reuniones y tal, y luego es el cómo actúa, que en el podcast te lo decimos, es mucho de uno mismo, es porque nos estamos quejando de todo esto de siempre, me quejo de todo, pero soy el primero que te pone una reunión y te la solapa con otra, y dices, pero vamos a... pero tú no te estabas quejando ayer de que había muchas reuniones, pero ¿para qué me solapas una? ¿Qué es más importante tu tiempo que el mío o cómo es esto? Entonces, claro, ahí se mezcla todo, pero al final yo, pensándolo, el problema somos los humanos, otra vez más, uno mismo que no somos capaces de asumir que tenemos problemas y que no sabemos comportarnos. Sí, sí, no, has tocado un tema que es el tema del liderazgo, que es para hablar mucho y muy... Porque también es verdad que a medida que tú te pasas de ser un técnico a liderar el equipo técnico, ¿no? Pues tienes que empezar a entender que dentro de tus capacidades y habilidades, pues no solo es saber mucho de lo que te toca gobernar, sino tener herramientas para gobernarlas, ¿no? Y entender cómo funcionan estos mecanismos. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho y añado, dependiendo del tipo de conversación, pues las decisiones se toman, hay veces que tú tienes que decidir entre plan A o plan B. Hay otras veces que tienes que decir, oye, tenemos un proyecto que está en marcha y necesitamos valorar o evaluar si tenemos que dotarlo de más recursos o sea, no es una cuestión de decidir entre una dicotomía, sino es una cuestión más evaluativa o más reflexiva. Y eso genera conversaciones diferentes, el tipo de información que manejamos y cómo la compartimos. Y cada decisión o cada conversación puede dar lugar a la aplicación de una herramienta u otra de pensamiento crítico. Y eso en el curso, por ejemplo, lo vemos. Pero claro, la gente las tiene que conocer. Y vivimos, creo, en un momento de las empresas en las que se nos está yendo mucho la ansiedad por el aprendizaje tecnológico y el aprendizaje de las nuevas herramientas y de los nuevos procesos que nos están haciendo gobernar las compañías y pues nos come el tiempo en eso. Fíjate que con la conversación hemos llegado a la última parte, que es el ellos pensadores, ¿no? Uh-huh. Hemos introducido el liderazgo que no la jefatura, ¿vale? Uh-huh. El liderazgo. Que el liderazgo, además, yo creo que lo puede ejercer cualquier persona que crea que tiene sentido que lidere, no porque haya una jerarquía. Y aquí, trabajando con los líderes, claro, ellos pensadores, nosotros nos quedamos con, yo personalmente me quedé con, vale, y ahora que ya hemos pasado al cómo pienso yo, ya tengo claro un poco esos sesgos, el por qué artículo está así, las situaciones, ¿no?, en las que me puedo encontrar, que hemos hablado de la empresa, hemos hablado de reuniones y demás. Pero claro, ahora entra la interactuación verbal, el debate, ¿no?, entre yo, la persona, para llegar a una conclusión. Y aquí tú en el curso nos planteabas como dos métodos, ¿no? El método, por un lado, el método socrático, Uh-huh. ¿vale?, que, resumiendo, y ahora nos profundizas un poquito más si quieres, es el diálogo, pero buscando la verdad. Uh-huh. ¿Vale? Y luego está el método sofista, ¿no?, de la escuela sofista, que es el diálogo, pero buscando la persuasión para ganar la conversación, Uh-huh. ¿no? Entonces aquí, ¿cómo puede un líder, de alguna manera, llevar esos debates, esas conversaciones hacia quizás un modelo socrático en donde
no se ataque, o sea, que se ataquen las ideas, pero no a la persona, ¿no? Ujú. Porque al final sí que el sofista quizás Puede puede entrar herir sí, puede entrar emociones, ¿no? Para llevártelo ahí, lo primero es que tú tienes que tener una creencia, o sea, un punto de partida, una premisa que es, creo que hay una verdad que no posee nadie. Y que en una conversación, en un debate, esto no va de que yo sea capaz de convencerte de que mi verdad es la verdad y la tuya no lo es. Y tienes que partir de esa premisa, porque si no, el resto ya da igual. ¿Vale? O sea, si tú te enfrentas a una conversación en la que tú llegas diciendo, yo traigo aquí una verdad y te la voy a hacer entender o te la voy a imponer o te voy a convencer de que te vengas a mi bando. No, igual alguien se siente, con esto que estás diciendo, se siente representado, ¿no? No lo sé. No lo sé. Puede ser. Entonces, hay un punto de partida que esto es, ayer en la sesión que tuvimos de Design for Permanence lo hablábamos, que es cuando tú te consideras o quieres ser una persona que aplica pensamiento crítico en tu día a día, tú tienes que tener un decálogo de convicciones con las que te comprometes a ser y estar en el mundo. O sea, esto es como el que se considera una persona religiosa, una persona cristiana, que, oye, pues hay una serie de principios, de valores que rigen tu comportamiento en el mundo. Pues el pensamiento crítico no lo quiero llamar religión, pero sí es un convencimiento. Y hay una de ellas que tiene que ver precisamente con esto que tú estás diciendo, con el cuando yo voy a liderar un equipo que necesita tomar una decisión y hay diferentes puntos de vista, mi misión como líder no es ver quién me convence del punto de vista, sino guiar la conversación para encontrar la verdad que puede estar en la suma de ambas, que puede estar en que hay una postura que tiene unos argumentos muy sólidos y que se complementa con alguna otra visión, pero que no están enfrentándose, ¿no? Con los principios del silogismo, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, si esto es una verdad, ¿no? Entonces, la búsqueda de la verdad, que efectivamente, como tú bien has dicho, pues bebemos de la escuela socrática y de Sócrates, y bueno, hay gente que puede decir, pero es que tú puedes determinar la verdad, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Oye, yo peso 35 kilos, y es que, coño, es que se lo mides. Pero una verdad en torno a la definición del amor, ¿puedes llegar? Bueno, pues el pensador crítico dice que sí, o debería decir que sí, o debería aspirar. Es decir, hostia, pues yo sé que es muy difícil llegar a una definición universal de qué es el amor y de qué se compone y cuál es y qué significa, cómo te tienes tú que comportar cuando decides amar a alguien, aunque pueda haber muchas opiniones alrededor que puedan ser contradictorias, porque uno dice que amar a alguien es hacer el desayuno todas las mañanas y otro dice que no, que amar a alguien es apoyarlo en cualquier decisión que tome en la vida, sea cual sea esa decisión. Pero bueno, para eso está el pensamiento crítico, para ser capaces de dialogar y de argumentar sobre ello, para que, aunque no seamos capaces de llegar a la definición universal del amor, porque es algo inalcanzable, sí creemos que podemos llegar al consenso sobre eso. Sí. Bueno, vamos a ir ya cerrando, ¿eh? Vale. Hemos sacado muchos temas, llevamos casi una hora hablando, ¿eh? Wow. Parece que no, pero llevamos una hora. Entonces, muchos temas, yo luego que la gente como que vaya ordenando, pero bueno, yo creo que la estructura esta del yo, nosotros, ellos, creo que ayuda mucho para comprender dónde estás, dónde te mueves. Creo que ahora quiero preguntarte también un poco qué recomiendas tú a alguien que quiera iniciarse con esto, pero bueno, obviamente el orden tiene que ser primero el yo. Yo creo que está más que claro. Es, oye, párate un segundo. Nosotros al final siempre, a cualquier líder que nos... O sea, como todo en la vida, te viene gente, no, ¿qué hago yo y tal para mejorar? No sé qué cuántos. Y claro, cuando tú lo primero que le dices es párate, no estés preocupado de esto y tal, es como que ya les empieza a explotar la cabeza. Porque como estamos tan acostumbrados a estar en esta rueda de inercia y tal, pero nuestra recomendación es siempre para. Y claro, cuando tú le dices a alguien que pare, o sea, puede haber alguno que lo vea bien, pero normalmente te miran y te dicen, ¿cómo que pare? Yo no puedo parar si la maquinaria va muy grande. Entonces, yo ahí sí que al que quiera profundizar más en el pensamiento crítico es que establezca este orden, ¿no? Es el yo, nosotros, ellos. Por eso lo quería sacar, porque creo que es una manera muy sencilla de entenderlo
y es como atacar, también priorizar las cosas, porque no se puede, el pensamiento crítico es una cosa tan compleja que para mí yo lo veo como algo de siempre para toda la vida. O sea, esto no es una cosa de aprenda ahora, es toda la vida, creo que tienes que estar aplicando y creo que no tienes vida suficiente para ser como para llegar a ser este pensador crítico perfecto, que creo que tiene que ser así, porque si no te duermes en los laureles. Entonces, empezar por aquí creo que es lo más correcto. Pero quiero preguntarte, para cerrar, ¿qué recomendarías a alguien que se tiene que iniciar en esto del pensamiento crítico? Es una pregunta que se tiene que hacer, un ejercicio, algo sencillo, algo que le pueda decir, oye, pues bueno, lo cojo y empiezo por aquí y luego ya voy a ir tirando del hilo. O una lectura, no sé, algo que podrías recomendar tú. Si hay alguien que quiere empezar con esto, yo diría que el primer ejercicio que hay que hacer es poner en cuarentena todo lo que has creído hasta el día de hoy. Que esa es buena. Es decir, voy a hacer un ejercicio durante las próximas semanas en las que voy a poner encima de la mesa mis creencias, no sé, políticas, mis creencias religiosas o espirituales, las cosas que he defendido a muerte en los últimos 5 años, y lo voy a poner en un espacio de cuarentena y lo voy a mirar y lo voy a revisar. Y voy a tener el ejercicio de humildad para preguntarme qué pasaría si yo pensara una cosa diferente a la que he pensado en los últimos 5 años en todos estos temas. Bueno, no está mal, ¿eh? Bueno, oye, ¿qué pasa? No, y nadie se tiene por qué enterar, por tanto, Claro. oye, es un ejercicio tuyo. Y como bien dices, Muchas noches sin dormir se va a pasar. Te puedes pasar. es que En creo cuanto que es muy empieces a indagar. claro, porque de repente pues vas a empezar a darte cuenta de cosas y a lo mejor alguna crisis así un poquito, pero bien, pero al día siguiente te despiertas igual. Entender y leer o formarte o como te guste o escucha podcast o lo que sea que hagas para aprender cosas en tu vida, en qué consiste y cómo funciona tu gestión emocional, qué tal la llevas. No hemos hablado mucho de las emociones. No hemos pero hablado, tocado. porque ese es otro melonazo, pero es que es fundamental en el proceso porque las emociones pueden contagiar mucho tu capacidad de pensamiento o de poner en cuarentena cosas. Y si te apetece aprender un poquito sobre cómo funciona esto de pensar, ahora hay muchísima divulgación que ya no es tan científica, sino que son los típicos libros que te encuentras en la librería del AVE cuando vas a coger un tren, ¿no? Que están ahí puestos que tienen que ver con cómo pensamos, de neurociencia cognitiva, de lingüística, de pragmática, es decir, un montón de cosas que te ayudan a entender bien cómo funciona tu cerebro y cómo funciona tu cabeza. Yo empezaría por ahí y luego, por supuesto, pues toda la literatura en torno al pensamiento crítico, que la putada creo en esto, que es que mucha de ella es muy abstracta, es muy conceptual, se te quedan elementos muy abstractos o te bajan a cuestiones de lógica argumental, de silogismos y de argumentación que bueno, que Hay que estar sabes preparado. que, joder, que empiezas 3 páginas del libro y al cuarto estás diciendo no puedo más. Por ejemplo, un libro que recomendaste tú, que nos hemos leído David y yo, es El algoritmo paternalista. Sí. Ese libro tiene cosas complejas, pero es muy sencillo de leer. Y creo que te explica cosas que dices, hostia, claro, es que la atención, por ejemplo, habla un poco de los sesgos, algo de las heurísticas y tal. Entonces, muchas de estas cosas, yo creo que es un libro recomendable. Yo también lo he recomendado por otro lado. Y de hecho, ayer se lo estamos yendo con gente y se lo estamos regalando, porque es un libro pequeñito, pero que aporta, creo que, una visión importante. Yo te recomendaría que es sencillo. Ese no entra aquí en filosofía ni locura. Totalmente de acuerdo. Además, introduce la IA en lo que es el liderazgo, ¿no? Sí. Y de lo que estamos hablando. Te ayuda a meter la inteligencia artificial y todo lo de esto. Sí, y luego hay otro libro también muy sencillito que yo también estoy utilizando recientemente, que se llama Pensamiento crítico, una actitud, de un profesor que se llama Juan Meseguer, que es un libro pequeñito también, que no entra en cuestiones muy técnicas, pero que te habla como de las grandes cuestiones a tener en cuenta cuando tú quieras aplicar el pensamiento crítico en el día de hoy. Y habla, pues, habla del lenguaje, habla del relativismo, habla del decálogo como de actitudes y de cosas en el día a día que puedes hacer o que puedes plantearte hacer. Y también es un libro que está muy bien, pequeñito.
y como introducción a este mundo, fantástico, desde mi punto de vista. Bueno, pues muchas recomendaciones. Yo meto otra que lo has dejado así de soslayo, tu comunidad. Ah, Design por supuesto. Permanent. ¿Cómo no? Ahí hay que entrar. Dios Design mío. for Permanent. Lo Design for dejaremos Permanent. en los comentarios para que la gente esté al tanto. Y por supuesto el curso. Y por supuesto el Si curso. alguien ya quiere reventarse la cabeza y hacer algo muy potente, que se apunte al curso, porque creo que ahí es donde de verdad vas a poner en práctica todo esto. El cerebro va a sufrir, porque es que ahí es donde tienes que estar atento de tu sesgo, de no sé qué, de cómo converso con de la facilitación, de todo, de un montón de cosas. Sí. Que es donde lo pones en práctica, y esto hay que ponerlo en práctica. Y mejor sitio que un curso que está facilitado y que tienes una estructura, pues creo que ayuda mucho. Total. Entonces, bueno, yo no sé si quieres añadir algo, David. Nada, pues un placer haber conversado. Si es que, y además que cada vez que íbamos, aunque hemos tenido un guión, pero es que me apetecía más conversar y meter más cosas. Pero bueno, entendemos también que los que nos Que hay gente que se escuchan quiere ir a hay dormir. que se quiere ir a dormir. Pero nada, eso ha sido un placer conocerte. Muchas gracias. Además, yo creo que, como decía Antonio, el curso a nosotros nos marcó. A mí me hizo mucha gracia, porque claro, tú eres la formadora y tú nos estás viendo las caras. Sí. Y tú ves cómo vamos transformándonos, y me acuerdo que me decías, "Joder", y además tú, David, que te ponías así constantemente Sí, como pensando, sí, genial. Antonio se removía en el sitio Sí. cada 2 por 3, pero ¿y esto qué es? Y tal. Entonces es también, me encanta, ¿sabes? Que lo vivas esta formación. Es que eso, perdonad un pequeño inciso, es que esa es para mí una de las mayores satisfacciones de la formación. Y es cuando tú estás lanzando bombas al escenario, ver cómo la gente va poniendo caras, va de repente. Y es que somos muy expresivos, aunque no queramos serlo, ¿no? Y de repente tú sabes cuando hay alguien que de repente le ha volado la cabeza y que no está en el curso en ese momento, o sea, está en otro universo paralelo, acordándose de cuando le pasó no sé qué. Y es súper interesante porque es como tener un feedback inmediato del impacto Claro. que estás generando en esas personas a las que les estás lanzando, ¿sabes? Elementos, ¿no? Como, y los están cogiendo y están diciendo, wow, ¿qué pasa? Así que un placer poder tener la oportunidad de estar aquí. Pues nada, yo un poco más que decir. Muchas gracias, Alicia, por estar aquí, y gracias por el tiempo, que hay tiempo limitado, y joder, que te pases a estar aquí un rato con nosotros, pues para nosotros es súper importante, eternamente agradecidos. Y nada, yo aquí ya despido. Muchas gracias por vernos, y en el próximo episodio pues seguiremos tratando temas no tan profundamente de pensamiento crítico, pero ya sabéis que siempre está por ahí y que es una cosa muy importante. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.